Sí, ¿no? Ahora sí. Buenas noches a todos los colegas de Piura. Siempre para mí es una alegría volverlos a ver o a reencontrarnos por vía virtual, ¿no? Y yo siempre muy agradecido de las invitaciones que me hacen para colaborar con ustedes en sus actividades académicas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es interesante, ¿no? Como mencionó el doctor Lachira, actualmente soy parte del equipo de respuesta a la pandemia de COVID en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Y yo creo que un tema importante es hablar del niño con exantema febril en estos tiempos de pandemia. ¿Ok? ¿Qué debemos recordar? Que el COVID-19 es la enfermedad por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de los niños se infecta, pero hace infección asintomática, no hace enfermedad de COVID-19. ¿Ok? El otro aspecto importante es que ya antes que aparezca este virus SARS-CoV-2, ya habían otros coronavirus causantes de infecciones respiratorias endémicas en la población, pero que no eran causantes de neumonías severas. ¿Ok? Y ya desde el año 2002 aparecieron estos coronavirus causantes de infecciones severas, causantes del SARS en el año 2002, causantes del MERS en el año 2012 y en el 2019 este virus SARS-CoV-2. ¿Qué es importante recalcar en relación a este virus, a los coronavirus en general? Que como ustedes pueden ver, no inducen inmunidad prolongada, ¿ok? Los coronavirus no inducen inmunidad prolongada, ¿ok? Desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo, los casos fueron en aumento debido a los viajes internacionales y a la transmisión comunitaria. En nuestro país, el primer caso notificado, yo creo que reconocido, fue el 5 de marzo, pero probablemente los primeros casos ya habían aparecido antes del 5 de marzo. ¿Por qué? Porque el tamizaje que se hacía en el aeropuerto era solamente si tenía fiebre o no tenía fiebre. Y como sabemos, la mayoría de los infectados son leves o asintomáticos y no cursan con fiebre. Porque probablemente la diseminación ha comenzado en nuestro país antes del 5 de marzo. Todos los reportes internacionales muestran que la población menor de 18 años es la menos afectada, ¿no? Se estima que es menor del 2.4%, hablando de enfermedad por COVID-19. En el Perú, el dato de la Dirección General de Epidemiología para el 26 de junio revelaba que en menores de 18 años es 4.3%. Pero este 4.3% representa no pacientes con COVID-19, sino menores de 18 años con prueba rápida o prueba molecular positiva para virus SARS-CoV-2, que como sabemos, la mayoría no están enfermos de COVID-19, sino infectados. Se hace la pregunta por qué el COVID-19 es menos grave en niños. Se han postulado varias probabilidades, ¿no? Menor frecuencia de comorbilidades, que son factores de riesgo reconocidas en adultos, que el virus SARS-CoV-2 tiene que competir con otros virus respiratorios a nivel de mucosas, lo cual haría que la infección sea menos eficiente, que los niños tienen una respuesta innata antiviral más activa, que en niños hay una menor expresión de los receptores ECA2, que es el sitio de entrada del virus SARS-CoV-2, y esto explicaría por qué la mayoría de los niños tienen infecciones asintomáticas y leves, pero potencialmente contagiantes, ¿ok? Cuando hablamos de exantemas febriles en tiempo de COVID, es importante recalcar que en adultos comenzaron a describirse diversos tipos de exantemas asociados a síntomas respiratorios, ¿ok? Y posteriormente, pasado el pico de la pandemia en adultos, comenzaron a describirse exantemas en niños. Y de una de las formas más severas de enfermedad exantemática relacionada con el COVID-19 que vamos a hablar el día de hoy es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a coronavirus. Pero es importante hacer el diagnóstico diferencial con otros exantemas propios de la edad pediátrica. Lo vamos a seguir viendo en el transcurso de este tiempo de pandemia. Entonces, el contenido de esta conferencia básicamente es el diagnóstico diferencial de los exantemas clásicos en pediatría, el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Kawasaki con el síndrome de shock tóxico y con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a coronavirus, y comentar algunos
otros exantemas o manifestaciones cutáneas asociadas a la infección por este virus, ¿no? Para recordar que exantemas son erupciones cutáneas asociadas a enfermedades sistémicas que pueden ser infecciosas o no infecciosas, pero en la práctica pediátrica lo más frecuente es la etiología infecciosa, y dentro de la etiología infecciosa lo más frecuente son los virus respiratorios que se transmiten a través de gotas o contacto con secreciones respiratorias contaminadas con virus, como se transmite el virus SARS-CoV-2, pero que si bien es cierto, la mayoría son de evolución autolimitada, hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras infecciones virales de importancia epidemiológica, por ejemplo, sarampión, y ustedes saben que está asociada a una alta transmisibilidad, alta morbilidad y una elevada mortalidad, ¿no? U otras enfermedades exantemáticas como rubiola, que como sabemos, el impacto de la rubiola no es tanto en el niño, sino en la gestante por el riesgo de rubiola congénita. Otras enfermedades exantemáticas no virales, como el síndrome de shock tóxico, o la fiebre escarlatina, en la cual un tratamiento específico reduce la morbilidad y la mortalidad, o enfermedades como Kawasaki, de etiología no conocida, pero que ya se sospechaba que estaba relacionada con una infección viral, y que ahora que ha aparecido este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a coronavirus, que tiene una presentación clínica parecida al Kawasaki, refuerza la teoría de una probable etiología infecciosa viral desencadenante, ¿no? Por lo tanto, es muy importante saber hacer el abordaje inicial de un niño febril con exantema. Entonces, como los pediatras siempre nos gusta armar rompecabezas, somos medios juguetones, porque trabajamos con niños, ¿cómo comenzamos el abordaje de un niño con exantema febril? La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué tipo de exantema tiene el paciente? ¿Es eritemato papular? ¿Es eritematoso difuso? ¿Es vesículo ampollar? ¿Es purpúrico petequial? ¿Es urticariforme? O sea, morfológicamente, ¿qué tipo de exantema? Luego, debemos preguntarnos cuál es la relación del exantema y la fiebre. Primero fue la fiebre y luego apareció el exantema, la fiebre apareció con el exantema, o cae la fiebre y aparece el exantema. Eso son pistas diagnósticas muy importantes. Luego, ¿qué otros síntomas están asociados a la aparición del exantema? Habían síntomas respiratorios, había catarro oculonasal, había dolor retroocular, cefalea, mialgias, había dolor abdominal persistente, ¿no? Entonces, los síntomas asociados que precedieron o se asociaron al exantema. En relación al exantema, además de la morfología, es muy importante la evolución. Es un exantema que evoluciona, se generaliza en 3 a 4 días y desaparece en 3 a 4 días. Es un exantema que se generaliza en día y medio y desaparece en día y medio, ¿no? Es a predominio centrípeto o a predominio acral. Esas también son pistas que nos ayudan a poder enfocar el diagnóstico diferencial. Y el otro aspecto son los datos epidemiológicos. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Tiene antecedentes de vacuna contra enfermedades exantemáticas al día, como sarampión, rubiola, varicela? ¿Ha estado en contacto con un niño con un cuadro exantemático similar? ¿En qué época del año estamos? ¿Estamos en primavera? ¿O estamos en verano, otoño, que es más frecuente los enterovirus? ¿O estamos en primavera, que es más frecuente la varicela? ¿O estamos en invierno, que es más frecuente la escarlatina? Antecedente de procedencia. El paciente ha viajado recientemente a una zona endémica de dengue, por ejemplo, a una zona endémica de riqueza. Ha estado tomando medicamentos previo a la aparición del exantema para pensar en reacción adversa a medicamentos. Entonces, con estos datos clínicos y epidemiológicos podemos llegar a una presunción diagnóstica en cerca del 80% de los niños con exantema febril. Y el 20% restante va a ser útil las pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces, en relación a la morfología de las enfermedades exantemáticas, en términos generales, ¿no? En pediatría, básicamente, hablamos del exantema eritemato papular, que puede llegar a ser morbiliforme, que nos hace recordar el sarampión, el eritematoso difuso, el vesículo ampollar, el urticariforme y el purpúrico petequial. Hay otros tipos más, hay el tipo Steven Johnson, pero yo creo que como pediatras básicamente no debemos olvidar estos 5 tipos de morfología de exantema. Y esto es muy importante. ¿Por qué?
porque los exantemas, basado en la morfología, pudiéramos nosotros predecir cuál es la etiología más frecuente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un exantema eritemato papular de tipo morbiliforme, la etiología más probable es una infección viral, ¿ok? Hay infecciones bacterianas que pueden producir este tipo de exantema. Sí, por ejemplo, la meningococcemia en etapa temprana puede dar un exantema eritemato papular transitorio, que puede hacer que el médico que vea al paciente el primer día de fiebre lo confunda con un cuadro viral, le diga a la mamá que no se preocupe y a las 24 horas llega con signos meningios y a las 72 horas se muere de hecho, ¿ok? En relación a los exantemas eritematosos difusos, ¿no? También la etiología más frecuente son las exotoxinas bacterianas por coco gram positivos, pero hay también el dengue puede producir un eritema difuso con algunas áreas blanquecinas. Hay algunos virus que pueden producir eritema difuso, como vamos a ver más adelante. El virus SARS-CoV-2 puede producir un eritema difuso. El síndrome de shock tóxico puede producir un eritema difuso, ¿ok? La reacción adversa a medicamentos siempre entra en el diagnóstico diferencial. Y no olvidar enfermedad de Kawasaki y en estos tiempos de COVID, ¿no? Este síndrome inflamatorio multisistémico. Pero también puede ser de etiología no infecciosa, ¿no? Ya sea por vasculitis, enfermedades reumatológicas. Bueno, en el norte ustedes deben tener bastante experiencia con el dengue. Ustedes saben que el dengue tiene básicamente un tipo de exantema transitorio inicial que se presenta en los primeros 2 a 3 días de fiebre, que puede ser eritemato papular fugaz, y luego viene el exantema que se ve en la etapa de efervescencia, que es el exantema eritematoso con islas blancas, ¿no? Pero también puede haber unas lesiones hemorrágicas purpúricas, ¿no? En el dengue hemorrágico, ¿no? Entonces es muy importante conocer pues la nosología de estas enfermedades infecciosas. Lo que nunca se nos debe pasar, independiente que estemos en época de pandemia, es sarampión. Ustedes saben que gracias a los programas de vacunación, a las campañas de vacunación, se logró controlar la circulación de sarampión autóctono. Pero en el año 2018 tuvimos un brote de sarampión por caso importado, ¿no? Que gracias a la vacunación de bloqueo, a la vigilancia epidemiológica, se logró controlar. Pero puede haber sarampión atenuado en niños con una dosis de vacuna, incluso en niños con 2 dosis de vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué debemos recordar? Estar alerta de la vigilancia de sarampión en todo exantema febril. Recordar que el sarampión tiene 3 etapas, ¿no? La etapa catarral, que es la etapa que bruscamente comienza con fiebre alta, progresiva, asociada a catarro oculonasal, conjuntivitis, rinorrea, tos, ¿no? Que empeoran hasta el tercer a cuarto día, y luego el tercer al cuarto día aparece un exantema, eritemato papular no confluente, que poco a poco comienza a fluir inicialmente en la región retroauricular, mejillas, en la zona de la nuca, y que comienza a generalizarse en 3 días, y el paciente persiste con fiebre. Cuando el exantema se generaliza, recién cae la fiebre y entramos a la etapa descamativa. La única manifestación patognomónica de una enfermedad exantemática febril son las manchas de Koplik. La única. Las otras son manifestaciones típicas, pero no patognomónicas. Y recordar que si bien es cierto el periodo de incubación promedio es de 10 a 12 días, puede ser de 10 a 21 días. Por lo tanto, es muy importante antecedente de 2 dosis de vacuna contra sarampión, antecedente de contacto con un exantema febril que tenga características de sarampión, ¿no? O de viajes a un área donde todavía no haya control del sarampión. Y esta es la progresión cefalocaudal del sarampión, ¿no? El exantema comienza en la nuca, primero llega a cara y nuca el primer día, llega al ombligo en el segundo día y se generaliza en el tercer a cuarto día. Cuanto más severo es el sarampión, las lesiones son más confluentes. Si aparece exantema purpúrico petequial, usualmente es un sarampión grave. Si aparece linfadenopatía generalizada, generalmente es un sarampión grave. Si aparece plenomegalia, generalmente es un sarampión grave. ¿Ok? Entonces, sarampión con lesiones confluentes, lesiones purpúrico-petequiales,
linfadenopatía generalizada o presencia de esplenomegalia, esto se correlaciona con mayor mortalidad. Pero pongamos, este es un caso de sarampión atenuado. Este es un niño con una dosis de sarampión en el brote de sarampión que hubo en el año 2018 en Lima. Miren, ve, este es el niño en el primer día, ¿no? El segundo día, los primeros 3 días del brote, después del tercer día del brote y cuando ya pasó la etapa descamativa, ¿no? Entonces hay que estar atentos al sarampión atenuado, ¿ok? En pacientes con una dosis previa de sarampión. Y estos son otros casos de la vigilancia epidemiológica de la vacunación de bloqueo en el año 2018 y miren, ve, acá hay, estos son casos confirmados de sarampión y miren, ve, que son exantemas atenuados, ¿ok? Entonces, en esta época debemos pensar en que el paciente no va a tener el cuadro típico del sarampión. Podemos tener un sarampión atenuado, incluso un sarampión sin fiebre. Lo que nunca va a faltar es la tos. O sea, no hay sarampión sin tos. ¿Ok? Eso es algo que me enseñaron mis maestros cuando yo era alumno de pediatría de pregrado y todavía habían casos de sarampión, ¿no? No hay sarampión sin tos. ¿Ok? Un cuadro que se parece a sarampión es la rubiola, que es un cuadro que no tiene una etapa prodrómica definida, es un exantema eritemato papular más tenue, generalmente no confluente, no tiene síntomas generales marcados que lleven al paciente a tumbarlo a la cama, ¿no? El catarro oculonasal es leve, no hay un signo patognomónico, las adenopatías retroauriculares y suboccipitales son típicas de la rubiola, pero no patognomónicas de la rubiola, porque también se puede presentar en otras enfermedades infecciosas virales que cursan con exantema. ¿Qué otra diferencia hay con el sarampión? Que el exantema se generaliza en día y medio y desaparece en día y medio. En cambio, en el sarampión se generaliza en 3 a 4 días y desaparece en 3 a 4 días. ¿Cuál es el mayor impacto de la rubiola? Es la rubiola congénita, o sea, la rubiola en la gestante. Los adolescentes pueden tener un cuadro más sintomático asociado a artralgias y trombocitopenia, pero el mayor impacto es en la rubiola congénita. ¿Ok? Por lo tanto, debemos seguir con la vigilancia de sarampión y rubiola. De todo exantema febril debe ser notificado a las oficinas de epidemiología para la investigación del caso y así detectar tempranamente la introducción de un caso importado, ¿no? O llegar a la detección de un caso importado a través de un caso de la comunidad. Otra enfermedad exantemática, bueno, sarampión y rubiola no hemos visto en este tiempo de COVID en nuestro país, pero sí hemos visto exantema súbito, que también el diagnóstico diferencial es con un exantema asociado a COVID-19. La historia típica del exantema súbito, ustedes saben que es generalmente un niño menor de 3 años, previamente sano, que bruscamente comienza con fiebre alta por 3 a 4 días, bruscamente cae la fiebre y aparece un exantema eritemato papular tenue a predominio de cuello y parte superior de tronco, ¿no? Cuando aparece el exantema, el niño ya no está con fiebre, ya mejoró su estado general, está que sonríe, mejora su apetito, el niño está feliz. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del exantema súbito? Es reacción adversa a medicamentos, exantema por drogas. ¿Por qué? Porque es común que cuando el niño tiene fiebre y va al médico, o va al médico y lo diagnostica de faringitis y le da antibiótico, o le da un AINES para controlar la fiebre, o la madre le da un AINES o la automedica con un antibiótico, ¿no? Entonces, cuando aparece el exantema, la mamá acude a emergencia y el médico le pregunta, ¿ha estado tomando algún medicamento? Sí, le dice tomaba amoxicilina o acitromicina o ibuprofeno. Entonces es catalogado como una reacción adversa al medicamento, pero lo que era un exantema súbito. ¿Cuál es el problema? Que si es catalogado como una reacción adversa a amoxicilina, prácticamente va a sentenciar al niño a que ya no reciba más amoxicilina. Como ustedes saben, los beta-lactámicos son los antibióticos más efectivos en general para la mayoría de las infecciones en las cuales tienen la primera indicación. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial de exantema súbito es con reacción adversa a medicamentos y también con COVID-19. El parvovirus B19 causa el eritema infeccioso, ¿no? Se ve generalmente en niños mayores de 5 años de edad, no hay una etapa prodrómica
significativa, salvo en adolescentes, que puede dar fiebre y un poco de malestar general. Lo típico es la fase de las mejillas abofeteadas o la fase de filató, ¿no? Y un exantema eritemato papular que tiene una característica, tiene dos características importantes. La primera es que predomina en miembros superiores e inferiores. El exantema es más tenue en la parte central del tronco y del abdomen. La segunda característica es que el exantema tiene el aspecto de encaje, es como reticulado, como las medias de encaje que usan las damas, ¿no? Y la tercera característica es que es de evolución prolongada, se desvanece y luego se exacerba. O sea, parece que está mejorando y luego se vuelve a exacerbar. Los factores como el frío, el calor, la sudoración, la fricción exacerban el exantema. Entonces, generalmente este exantema remite en 2 a 4 semanas, ¿ok? Y en el inmunocompetente no trae mayor problema. La otra enfermedad exantemática que hay que hacer diagnóstico diferencial es la fiebre escarlatina. Y ustedes saben que es paciente que comienza con fiebre alta, dolor de garganta, y dentro de las primeras 24 a 48 horas un exantema eritematoso difuso con aspecto de piel de lija o piel de gallina. ¿Ok? El dolor de garganta es una característica típica. El exudado faringoamigdaliano puede estar o no estar presente. ¿Ok? El diagnóstico diferencial es con la mononucleosis. Diferencia es que el síndrome de mononucleosis no es de inicio tan abrupto, es de un inicio más insidioso. Y en segundo lugar, que el exantema en la mononucleosis aparece más tardíamente, no aparece el primero o segundo día, aparece después del tercer, cuarto o quinto día, y en general está asociado a uso previo de antibióticos, clásicamente ampicilina, amoxicilina, pero se ha descrito asociado a otros tipos de antibióticos como acitromicina, e incluso se ha descrito asociado, no asociado a antibióticos, ¿ok? Con penicilina a las 24 horas cae la fiebre. Debemos diferenciar del exantema por el shock tóxico, estreptocócico o estafilocócico, ¿no? Que usualmente también es un exantema eritematoso difuso con aspecto de piel de lija o piel de gallina, ¿no? Y que generalmente está asociado a un foco bacteriano, ya sea por estreptococo o por estafilococo. La localización más frecuente es piel y tejidos blandos. La segunda localización más frecuente en nuestra experiencia es osteoarticular. La localización respiratoria realmente es rara. Lo más frecuente es piel y tejidos blandos y osteoarticular. Esta es producida por una exotoxina, que es la toxina de shock tóxico, que tiene una actividad de superantígeno, ¿ok? Que va a llevar pues a un aumento de la permeabilidad vascular, lo cual va a llevar al shock, ¿no? Y que puede inducir necrosis de tejidos, la típica fasciitis necrotizante por estreptococo. Acá también es una emergencia. ¿Por qué? Porque hay que debridar los abscesos, drenar los abscesos, debridar los tejidos necróticos, hay que estabilizar al paciente hemodinámicamente y iniciar prontamente tratamiento antibiótico. ¿Ok? Es difícil diferenciar el shock tóxico estreptocócico del estafilocócico. El estreptocócico generalmente está asociado a complicación bacteriana agregada en niños con varicela. Ambos tienen el rash escalatiniforme, tienen la lengua fresa, pueden tener el signo de Pastia, que es la acentuación de los pliegues, ¿ok? El estafilocócico está más asociado, se describió inicialmente en Estados Unidos, asociados a un uso de tampón, pero en nuestro medio está más asociado a abscesos de piel y tejidos blandos, ¿ok? También es una emergencia pediátrica, paciente tiene que ser estabilizado. Y de hecho, uno de los diagnósticos diferenciales del síndrome inflamatorio multisistémico, cuando comenzaron a aparecer los primeros casos, era con shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico, y el otro diagnóstico diferencial era con Kawasaki incompleto, como vamos a ver más adelante. Y el síndrome de piel escaldada, que ya lo va a tocar en extenso la doctora, ¿no? Puede darse en el periodo neonatal asociado a onfalitis o conjuntivitis, puede darse fuera del periodo neonatal asociado a conjuntivitis o a otras infecciones de piel y tejidos blandos, generalmente no severas como impétigo, y la característica es un eritema difuso con hiperestesia de la piel, que luego presenta pues unas
compromiso periorificial, no de mucosa, sino una descamación periorificial. La etiología es estafilocócico y ya la van a tratar con mayor extensión en la próxima charla. Lo que quiero recordarles es la meningococemia. La causa más frecuente de fiebre y exantema purpúrico petequial no es meningococo, son infecciones virales como enterovirus. También puede ser infecciones bacterianas como leptospira. Pero la que está asociada a mayor mortalidad es meningococo, por lo tanto no se nos debe escapar una meningococemia, que generalmente es una infección fulminante. ¿Qué debemos reconocer? Que en las primeras 12 a 24 horas de fiebre, el niño puede presentar un exantema eritemato papular tenue no confluente. Y para el colega que no tiene este conocimiento, puede aventurarse y decirle a la madre, señora, no se preocupe porque su niño lo que tiene es un exantema viral, la fiebre le va a caer en 3 días y se le va a pasar, así que no se preocupe porque yo soy el médico, yo sé más que usted. Y a las 24 a 48 horas aparece el exantema purpúrico petequial y a las 72 horas o antes ya tiene púrpura fulminas o ya el paciente está chocado. ¿Ok? Entonces, en paciente con un día de fiebre y exantema eritemato papular, pensar en la posibilidad de meningococemia, no todo es viral. Y la enfermedad de Kawasaki, como todos sabemos, que fue descrita inicialmente en el Japón por el doctor Kawasaki y luego en otras áreas del sudeste asiático, es más frecuente en esas áreas, pero posteriormente se describió en Estados Unidos y Europa, ¿no? Es más frecuente en niños con antecedentes de familiares ancestrales asiáticos, pero ya está descrito en población nativa peruana y americana también, ¿ok? Recuerden que los criterios clásicos son más de 5 días de fiebre, más por lo menos 4 de los 5 criterios que ustedes pueden observar que ya los conocen, ¿no? ¿Con qué se puede confundir? Con fiebre escarlatina. Pero el Kawasaki, ¿cuál es la característica? Que es más frecuente en niños menores de 5 años de edad. La escarlatina es más frecuente en niños mayores de 5 años de edad. La escarlatina, el exantema, generalmente aparece dentro de las primeras 24 a 48 horas de fiebre. El Kawasaki, generalmente el exantema, aparece después del tercer día de fiebre. Entonces, este es el Kawasaki clásico, como ustedes pueden ver, inyección conjuntival, lengua fresa, exantema polimorfo, edema de manos y pies, descamación, y en niños que usan pañal puede verse un eritema perineal. Es importante reconocer la enfermedad de Kawasaki. ¿Por qué? Porque el tratamiento con inmunoglobulina temprano reduce el riesgo de aneurismas coronarios. Sin inmunoglobulina, 25 a 30% pueden desarrollar aneurismas coronarios que posteriormente pueden complicarse con infartos, ¿no? Si le damos inmunoglobulina, menos del 5% van a desarrollar aneurismas coronarios. En la época prepandémica, nosotros en hospitales nacionales veíamos 3 a 4 casos al año. O sea, en mi instituto, viendo los estudios de Kawasaki del año 2000 a 2010 y del 2010 al 2015, eran más o menos 4 casos por año. El Rebagliati tiene otra casuística publicada, también 4 casos por año, ¿ok? Pero tenemos el Kawasaki incompleto, que son aquellos pacientes que no cumplen 4 o 5 de los criterios propuestos. Entonces, ¿cómo sustentamos el diagnóstico de Kawasaki incompleto? A través de los criterios menores del laboratorio. Son estos criterios menores, que son recuento de leucocitos más de 15.000, anemia normocítica normocrómica para la edad, trombocitosis en la segunda semana, piuria estéril, aumento de transaminasas o disminución de albúmina. Si tiene por lo menos 3 de estos 6 criterios y tiene por lo menos 2 de los 3 criterios de Kawasaki, debemos catalogarlo como un Kawasaki incompleto y por lo tanto no debemos retardar el uso de inmunoglobulinas. ¿Qué ha sucedido en esta época de pandemia? Comenzaron a describirse a partir del mes de abril en Europa casos de niños con un cuadro similar a Kawasaki o similar al shock tóxico.
¿ok? Los primeros que describieron fueron en el Reino Unido, en Bérgamo, que fue el epicentro de la pandemia en Italia, luego en París, luego en Nueva York, que fue el epicentro de Estados Unidos, ¿no? Y esta es una de las primeras publicaciones de Bérgamo en Italia, en el cual ustedes pueden ver que comienzan a disminuir los casos de COVID en adultos y comienzan a aparecer los casos de Kawasaki-like, ¿no? Estos son los casos, en azul son los casos de Kawasaki reportados en años anteriores. Y miren, ve cómo en 2020 se disparan los supuestos casos de Kawasaki. Inicialmente estos casos fueron catalogados como Kawasaki incompleto o síndrome de shock tóxico. Pero después se dieron cuenta que era una entidad diferente. Entonces, en este estudio comparan época prepandémica, los Kawasakis, con los Kawasaki-like en la época pandémica. Y notan que los Kawasaki-like son más frecuentes en niños mayores de 5 años, ¿no es cierto? Generalmente se asocian a trombocitopenia, tienen el dímero D más alto, tienen la ferritina más alta, y la probabilidad de hacer aneurisma es menor, pero tienen una mayor probabilidad de hacer disfunción del ventrículo izquierdo y probabilidad de hacer shock distributivo o shock cardiogénico, ¿no? Ya la Organización Mundial de la Salud posteriormente emite esta definición, que es fiebre de 3 o más días asociado a 2 de los siguientes criterios, ¿no? 2 son criterios clínicos. El primero, que es rash o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea similares a Kawasaki. Y el otro criterio clínico es síntomas gastrointestinales agudos y persistentes. De estos 3, diarrea, vómitos y dolor abdominal, en nuestra experiencia, dolor abdominal persistente es el más frecuente, seguido de vómitos, seguido de diarreas. Y los otros criterios que ya son en el paciente hospitalizado es hipotensión o shock, disfunción miocárdica o disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, evidencia de coagulopatía, ya sea por prolongación de tiempo de protrombina o elevación del dímero D, ¿ok? Más evidencia de inflamación, ya sea por proteína C reactiva elevada, velocidad de sedimentación elevada o procalcitonina elevada, descarte de síndrome de shock tóxico, estreptocócico o estafilocócico o otras entidades, y evidencia de exposición al virus SARS-CoV-2, ya sea por una prueba molecular positiva, una prueba rápida reactiva o antecedente de contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. ¿Qué diferencias hay entre Kawasaki y este síndrome inflamatorio multisistémico? Que en este síndrome inflamatorio multisistémico es más frecuente el trastorno del estado de conciencia, es más frecuente el compromiso pulmonar, el 30%, es más frecuente la difusión ventricular izquierda, es más frecuente el shock y son más frecuentes las manifestaciones gastrointestinales. Y como les he mencionado, es más frecuente en niños mayores de 5 años de edad. Eso fue lo que se describió en Europa. Pero lo que nosotros estamos viendo en nuestro país, debido a las condiciones de hacinamiento que tiene nuestra población, es que un buen porcentaje de nuestros MISCA son niños menores de 5 años de edad. O sea, una diferencia que estamos observando entre los MISCA de Europa y los MISCA nuestro, es que si bien es cierto, lo típico son niños mayores de 5 años de edad, lo estamos observando en niños menores de 5 años de edad. Aproximadamente el 30 a 40% son niños menores de 5 años de edad. Y probablemente nosotros vayamos a tener la mayor casuística de MISCA. ¿Por qué? Porque tenemos el mayor porcentaje de población infectada. Y esto es considerado una entidad post-infecciosa. O sea, comparado con Europa, probablemente nosotros vayamos a reportar un mayor número de casos. Al momento ya tenemos 30 casos. Diagnóstico diferencial y una infección bacteriana sin foco evidente, shock séptico, shock tóxico, síndrome de piel escaldada, enfermedad de Kawasaki, shock por Kawasaki, otras infecciones virales, síndrome de activación macrofágica o síndrome linfohistocitario, otra vasculitis, y si el paciente viene con fiebre, dolor abdominal persistente y uso previo de antibióticos, puede ser catalogado como una apendicitis aguda más una reacción adversa a medicamento y no sospechan este síndrome. En la actualidad se acepta que hay un espectro
más amplio, ¿no? Aquellos pacientes que hacen fiebre persistente con manifestaciones laboratoriales de inflamación y que no cumplen criterios de Kawasaki, aquellos que cumplen criterios de Kawasaki completo o incompleto, y aquellos que hacen falla orgánica múltiple, shock o miocarditis, que son los casos más severos. 25% de nuestra casuística hacen shock, y es como el shock tóxico. El niño te está hablando y se está chocando, por lo tanto es importante la monitorización continua. Este es el primer reporte de caso que hemos hecho, que ya ha sido publicado en la revista de salud pública del INS, de los primeros 8 casos de síndrome inflamatorio multisistémico en nuestro instituto. El primer caso fue el 25 de mayo y el octavo caso fue el 20 de junio. Al 30 de agosto teníamos 20 casos y al 30 de septiembre tenemos 30 casos y esperamos tener más casos. Y ya hay colegas de provincia que me están llamando por casos sospechosos, ¿no? De Arequipa me han llamado de Trujillo, me han llamado de Huánuco, ¿no? De Piura creo que todavía no me han llamado, no sé si habrán visto, ¿no? Pero ya Trujillo, Arequipa, ¿no? De la selva también ya me han llamado por casos de este síndrome inflamatorio multisistémico. Y esto realmente, el mayor impacto de la pandemia en niños no es por la neumonía conocida como COVID-19, sino es por este síndrome inflamatorio multisistémico. Y acá es muy importante que los casos sospechosos sean referidos a un hospital que tenga UCI pediátrica y que tenga disponibilidad de inmunoglobulina endovenosa y tenga disponibilidad de metilprednisolona. Por ejemplo, este es un caso del espectro de fiebre prolongada y hallazgos inflamatorios, ¿no? Este es un niño de 3 años que venía de Lima, negaba contacto con COVID, venía por fiebre, irritabilidad, dolor abdominal persistente, ingresó como un abdomen agudo quirúrgico versus sepsis abdominal, tenía leucocitosis, neutrofilia, plaquetas elevadas, PCR más de 10, ferritina elevada, dímero D elevado, pero prueba reactiva a virus SARS-CoV-2 con prueba molecular negativa. Este paciente mejoró con inmunoglobulinas. Este es un segundo caso de un niño de 6 años, sin antecedente de contacto COVID-19, ¿no? Que venía también por fiebre, dolor abdominal, vómitos, exantema, no síntomas respiratorios, ingresó como un Kawasaki incompleto. Me llamaron por teléfono y yo le dije, háganle prueba rápida, salió reactiva, fue catalogado como un MISCA, ¿no? Y a este paciente se le dio inmediatamente inmunoglobulina, y a pesar que no tenía antecedentes familiares domiciliarios de COVID, la prueba rápida salió reactiva y la prueba molecular negativa. Es por eso que se sospecha que sea una entidad postinfecciosa, porque se presenta semanas después de la infección. Y este es otro caso, este es un caso que sí fue un caso más severo, ¿no? Que cursaba con linfopenia, que es un factor de riesgo de severidad, trombocitopenia, PCR más de 10, que es otro criterio de severidad, ferritina alta, hiponatremia, dímero D elevado, y que este paciente hizo disfunción miocárdica, hizo shock distributivo y shock cardiogénico. Este paciente terminó en la unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Esta es la característica de los 8 pacientes que hemos tenido. Miren, ve, solamente uno era obeso. De estos 8 primeros casos, solamente uno negaba antecedentes de contacto con COVID-19, ¿no? Los grupos etarios, miren, ve, la mayoría eran mayores de 4 años de edad, pero ahora estamos viendo niños menores de 4 años. Dolor abdominal, una manifestación presente en casi todos los casos. De los 8 casos, 7 cumplían criterios de Kawasaki incompleto, Kawasaki completo, ¿no? Exantema polimorfo en todos. La mayoría tenía prueba rápida positiva, solamente uno tuvo prueba rápida positiva y prueba molecular positiva, ¿no? De estos 8 primeros casos, solamente uno hizo shock y tuvo que subir a cuidados intensivos, y de estos 8 casos, 2 necesitaron un segundo curso de inmunoglobulina, porque no hubo una respuesta dentro de lo esperado. Por lo tanto, ¿qué es importante en esta entidad clínica? El tratamiento de soporte. Primero, la sospecha clínica. Todo caso sospechoso debe hospitalizarse y debe estar en una unidad de observación y
idealmente en un hospital que tenga UCI pediátrica. Recomendamos usar paracetamol para la fiebre, evitar los AINES. Si el paciente está deshidratado, hay que hidratarlo, hay que evitar sobrehidratarlo, porque si tiene problema cardíaco lo podemos encharcar. Debemos usar soluciones isotónicas. Podemos iniciar terapia empírica con ceftriaxona o con otro antibiótico, ceftriaxona, metronidazol, si el diagnóstico diferencial es un abdomen agudo quirúrgico o si el diagnóstico diferencial es un choque estreptocócico o estafilocócico, ¿no? Si el paciente está hipoxémico, tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Si el paciente tiene dímero D elevado más de 6 veces, debería recibir profilaxis con enoxaparina, pero esto lo hacemos en coordinación con el hematólogo. Importante la monitorización continua. La terapia de primera elección es no debemos retardar la administración de inmunoglobulina si el paciente cumple los criterios. ¿Por qué? Porque hemos visto que los pacientes que se nos han chocado han sido aquellos en los cuales se han demorado en decidir el uso de inmunoglobulina o se han demorado en conseguir la inmunoglobulina. ¿Qué pasa si ustedes no tienen inmunoglobulina al momento de la sospecha diagnóstica y ustedes consideran que la necesitan? Una alternativa es iniciar pulso de metilprednisolona. 30 miligramos por kilo dosis el primer día, ¿no? Si consiguen la inmunoglobulina al segundo día, le comienzan a pasar la inmunoglobulina. Recuerden que el efecto benéfico de la inmunoglobulina lo vamos a ver después de 36 horas de haber sido administrada. Es por eso es que no debemos retardar el tratamiento con inmunoglobulina. ¿Por qué usamos inmunoglobulina de primera elección? Porque ya tenemos experiencia con el uso de esta intervención en los casos de Kawasaki, de shock tóxico, ¿no? Es bien tolerada cuando se infunde lentamente y la respuesta es buena en Kawasaki y también la hemos visto en el caso de Mista. Pero si el paciente tiene criterios de Kawasaki completo o incompleto y tiene un score de Kobayashi mayor de 5 o cumple criterios de síndrome de activación macrofágica, iniciamos inmunoglobulina asociado a corticoides, ¿ok? Asociamos a corticoides. ¿En quiénes usamos aspirina? En aquellos pacientes que tienen manifestaciones similares al Kawasaki completo o incompleto. La recomendación ya no es usar dosis de 90 a 100 miligramos por kilo de aspirina, sino 30 a 50 miligramos por kilo día. Disculpen, es kilo día, no kilo dosis. Kilo día dividido en 4 dosis. Pero ya hay datos que dosis tan bajas como 12.5 miligramos por kilo día se obtiene el mismo beneficio que dosis de 30 a 50 miligramos por kilo día. Una vez que ha remitido la fiebre 36 a 48 horas y los reactantes de fase aguda están en descenso, bajamos la dosis de ácido acetilsalicílico o aspirina a dosis antiagregantes plaquetarias, 3 a 5 miligramos por kilo dosis por 8 semanas. Que es muy importante, que me olvidé de decirlo. Ante la sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico, es importante una ecocardiografía de urgencia. No es como Kawasaki, ¿no? Que dicen vamos a hacerle la ecocardio a las 2 semanas, porque es en esa etapa en la cual espero que aparezcan los aneurismas. O solamente le hago ecocardio si es un Kawasaki incompleto para completar un criterio de Kawasaki. No. En el síndrome inflamatorio multisistémico, la ecocardiografía debe hacerse de entrada. ¿Por qué? Porque si yo en la ecocardio detecto disfunción ventricular izquierda o valvulitis o pericarditis, ese paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de chocarse. ¿Ok? Y la respuesta a la inmunoglobulina va a ser más lenta. Entonces, en estos pacientes que yo de primera intención con una ecocardio le encuentro que tiene disfunción ventricular izquierda, o tiene pericarditis, o tiene valvulitis, o tiene shock, ya sea distributivo o cardiogénico, o es refractario a la primera dosis de inmunoglobulina, o hay evidencia de aneurisma de arteria coronaria, o tiene un Kawasaki con un score mayor o igual a 5, o un síndrome de activación macrofágica, cumple criterio de síndrome de activación macrofágica, yo debo iniciar tempranamente corticoides. Si lo uso conjuntamente con inmunoglobulina, puedo usar metilprednisolona 2 miligramos por kilo día endovenoso
y luego de la mejoría lo puedo continuar a vía oral. ¿Por cuántos días? Por 2 a 3 semanas. ¿Qué hacemos nosotros? Damos 2 miligramos por kilo día por 5 días. Si la evolución es favorable, 1 miligramo por kilo día por 5 días. Y si es favorable, lo bajamos a 0.5 miligramos por kilo día hasta completar los 15 días y lo suspendemos y el paciente tiene que estar en seguimiento. Si ustedes no disponen de inmunoglobulina en forma inmediata, aplíquenle un pulso de metilprednisolona de 10 a 30 miligramos por kilo día endovenoso por 3 días hasta que consigan la inmunoglobulina. ¿Ok? La enoxaparina, a diferencia de adultos, no la usamos rutinariamente en los casos moderados. Pero si el dímero D es mayor o igual a 6 o hay presencia de trombosis en el ecocardio, el paciente está inmovilizado o tiene evidencia de aneurismas gigantes o hay disfunción de ventrículo izquierdo con una fracción de eyección menor del 30%, o hay antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica, o hay antecedentes de patología isquémica, usamos la enoxaparina a la dosis de 1 miligramo por kilo día subcutánea en dosis única o dividido en cada 12 horas. Pero siempre nosotros lo iniciamos, pero lo controlamos con ayuda del hematólogo. El manejo de este síndrome inflamatorio multisistémico es multidisciplinario. Tiene que intervenir el pediatra, el infectólogo, el pediatra intensivista, el hematólogo pediatra, el reumatólogo pediatra, ¿ok? Y en los casos que no responden a una primera dosis de inmunoglobulina, uno puede dar una segunda dosis de inmunoglobulina. Si no responde a una segunda dosis de inmunoglobulina asociada a corticoides, ¿qué alternativas hay que no tenemos en nuestro medio y que no han probado realmente un beneficio, como para decir un uso rutinario? Son los antivirales como el remdesivir o los inhibidores de receptores de interleuquina 6 y interleuquina 1, como el anakinra y el tocilizumab, que no hemos tenido oportunidad de usarlos. Estas son las indicaciones de transferencia UCI. Inestabilidad hemodinámica a pesar de la expansión de volumen con solución salina a un máximo de 60 mililitros por kilo. Requerimiento de soporte de vasoactivos, preferimos usar adrenalina. Afección miocárdica por ecocardiografía, alteración del estado de conciencia, hipoxemia o disfunción de 2 o más órganos. Estos pacientes deben ser manejados en cuidados intensivos. Ahora, en relación a otros exantemas asociados a la infección por virus de SARS-CoV-2, se han descrito 5 patrones. Eritema maculopapular, el más frecuente, urticariforme, un exantema vesicular monomórfico, lesiones sacrales tipo perniosis y la libido reticulares. Todas estas no entrañan severidad. Y hay otro tipo de manifestaciones cutáneas que se ven en el paciente crítico, que la vamos a ver al final. Entonces, es muy importante, si usted tiene un exantema febril con exantema morbiliforme, eritematoso o petequial, pedir prueba para descartar coronavirus, SARS-CoV-2. ¿Por qué? Puede ser un exantema súbito, puede ser un enterovirus, pero puede ser un SARS-CoV-2. Generalmente son generalizados, a predominio de tronco, son indistinguibles de otras infecciones virales, pueden estar asociados o no a fiebre, y cuando se asocian a síntomas respiratorios, pueden aparecer junto con los síntomas respiratorios o posterior a los síntomas respiratorios. No preceden la fiebre, no preceden los síntomas respiratorios. Son poco pruriginosos, algunos pueden descamar, y en Piura el diagnóstico diferencial debe ser con dengue. Si tienen un niño con un exantema febril de menos de 72 horas de evolución y tiene un exantema eritematoso, diagnóstico diferencial con dengue, ¿ok? Con este exantema transitorio del dengue. Si ya evoluciona un exantema purpúrico, puede ser también por coronavirus, pero también puede ser por dengue. Acá es muy importante el diagnóstico por PCR para virus dengue, ¿no? En la medida de lo posible, sino con IgM para virus dengue. Otro exantema asociado a esta pandemia es el exantema urticariforme. Niños que vienen con fiebre y exantema urticariforme, ¿no? Diagnóstico diferencial con reacción adversa a medicamento o exantema urticariforme asociada a otras infecciones virales. Dentro de esas, virus SARS-CoV-2, no se olviden, hay que hacerle prueba molecular si está disponible.
También se ha descrito un exantema vesicular, pero de aspecto monomórfico, con una costra central. El diagnóstico diferencial es con herpes y con varicela. Y ustedes saben que varicela es un polimorfismo regional, no es monomórfico, no entraña severidad, ¿ok? Y generalmente son poco pruriginosos. Y hay unas lesiones cutáneas postinfecciosas que se presentan generalmente 2 a 4 semanas después de la infección por el virus SARS-CoV-2. O sea, generalmente estos pacientes pueden tener prueba rápida reactiva, pero tienen prueba molecular negativa. O pueden tener prueba rápida no reactiva, prueba molecular negativa, pero antecedentes de contacto con casos probables o sospechosos de COVID-19 en el domicilio. Son lesiones tipo sabañones. ¿Qué son las sabañones? Inflamaciones dolorosas de los pequeños vasos sanguíneos de la piel que se producen por exposición repetida al frío, ¿no? En las zonas sacrales, en las manos y en los pies, ¿ok? Entonces, estas lesiones generalmente no son dolorosas, pueden tener un leve prurito, como vemos, se presentan en la cara lateral, dorso o punta de los dedos, y no se asocian a severidad, y son de aparición tardía. Las lesiones libeloides, lo más común es la lívido reticular, que se presenta en los muslos y en los miembros inferiores, que son lesiones purpúrico-petequiales de aspecto folicular, que palidecen a la vitropresión y no están asociadas a severidad y generalmente tienen una buena evolución, remiten espontáneamente. El diagnóstico diferencial debe ser con las lesiones en el paciente crítico. El paciente COVID crítico es el que está en cuidados intensivos por neumonía severa, que lo cual es raro en niños, por eso estas lesiones no las hemos visto en nuestros pacientes, pero las presento porque se describen en adolescentes críticos en Europa y en adultos en Europa. Nosotros no las hemos visto, de repente ustedes las han visto en sus pacientes críticos adultos. Son lesiones agroisquémicas, son parecidas a la perniosis, pero son ampollares o necróticas, ¿ok? O son parecidos a las lívido reticulares, pero son necróticas y no palidecen a la vitropresión. Estas no preceden el estado crítico, se presentan en el estado crítico, por lo tanto no ayudan al diagnóstico, sino se correlacionan con la severidad, porque no predicen el estado crítico, se presentan cuando el paciente ya está crítico. Entonces, en resumen, la mayoría se presentan durante la etapa aguda, pudiendo asociarse a fiebre o síntomas respiratorios, pueden simular otras infecciones virales o reacciones adversas a medicamentos, estas erupciones asociadas a COVID-19. Si el paciente tiene fiebre más de 3 días, con dolor abdominal persistente, con o sin exantema, pensar en este síndrome inflamatorio multisistémico, el paciente debe ser referido a emergencia, preferentemente a un hospital que tenga UCI pediátrica, debe ser monitorizado para la detección temprana del shock y no perder tiempo en la administración de inmunoglobulina endovenosa, y si no la tienen disponible en el corto plazo, comiencen con pulso de metilprednisolona. Hay otras manifestaciones inflamatorias o trombóticas en el paciente críticamente enfermo, ¿no es cierto? Y diagnóstico diferenciales con otro virus e reacción adversa a medicamentos. Esta es la casuística al 31 de agosto de mi unidad diferenciada para pacientes con COVID-19, ¿no? Miren, ve, del total de casos con pruebas reactivas, o sea, pruebas confirmadas de infección por COVID-19, que fueron de los 244, 208, que son 85% de los hospitalizados en mi unidad, neumonía 28, que representa el 13%. Neumonía por COVID-19, confirmada por prueba molecular y hallazgos radiológicos, 5.7%. Probable por cuadro clínico y radiológico compatible, pero con prueba no reactiva, pero prueba rápida, o sea, prueba molecular negativa, pero prueba rápida reactiva, 5.7%. ¿Ok? En cambio, los casos de síndrome inflamatorio multisistémico representan el 10% de nuestros pacientes hospitalizados, ¿ok? Y de estos 20 casos para el 31 de agosto, 5 hicieron shock, o sea, el 20% hicieron shock. Y eso es lo que pone en riesgo la vida del paciente. Y estos son datos duros que demuestran que el impacto de la pandemia en niños no es de la magnitud de los adultos, ¿no? Por ejemplo, episodio de neumonía en niños menores de 5 años, desde que comenzó la cuarentena, miren, ve, esta es la oficina de epidemiología, la sala situacional, pocos casos de neumonía.
y esto es porque los niños están confinados y no acuden a guardería ni a colegios. Muertes por neumonía en menores de 5 años comparado con los otros años, también menor. En mi hospital, fallecidos por neumonía, también bajo. ¿Ok? Por lo tanto, el impacto de la pandemia en niños es un impacto indirecto. ¿Por qué? Ha bloqueado camas, ha bloqueado el ingreso a los hospitales, ha discriminado a las gestantes con prueba rápida positiva y comienzan a separarlos de sus recién nacidos. Nadie las quiere atender, no quiere prestarle atención a los recién nacidos. ¿Ok? Han sobresaturado los servicios de salud debido a la disminución del número de camas para preservar la distancia de 1,50 m. ¿Ok? Se han pospuesto pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas simplemente porque el paciente tenía prueba rápida reactiva, a pesar que no tenía síntomas respiratorios, a pesar que tenía placa de tórax normal. Se han postergado ecografías, tomografías, cirugías, biopsias, lo cual atenta contra la salud del paciente. Se suspendieron campañas de vacunación. Las madres tienen temor llevar a vacunar a sus niños a los centros de salud. Se han suspendido las clases, lo cual aumenta el riesgo de deserción escolar, el riesgo de delincuencia juvenil, ha aumentado la pobreza en la familia con riesgo de malnutrición, y debido a que muchos padres han perdido el trabajo y están estresados, ha aumentado la violencia familiar y el abuso infantil. Y como yo conversaba con mis colegas cuando comenzó esta pandemia, le decía que la pandemia de influenza H1N1 nos golpeó más fuerte. Nosotros en el año 2009, entre junio y septiembre, tuvimos 12 muertes directamente relacionadas a influenza H1N1. En lo que va de esta pandemia, que ya tenemos más de 6 meses de pandemia, no tenemos ninguna muerte atribuida a neumonía por COVID-19. Y el otro aspecto importante es que en 2002 apareció el SARS. A los 10 años apareció el MERS, que es derivado de otro virus que proviene de los virus que infectan al murciélago. Antes de los 10 años, 2019, ya vino el COVID, el SARS-CoV-2. Por lo tanto, debemos estar preparados para una próxima pandemia por coronavirus. Ya se ha reportado que en la China se han descrito 6 coronavirus con potencial pandémico. 6 coronavirus que infectan a murciélagos, que tienen potencial de adaptarse a otro mamífero y posteriormente adaptarse al humano con riesgo de pandemia. Por lo tanto, esta pandemia nos debe de servir para prepararnos para las próximas pandemias. ¿Qué de bueno nos deja esta pandemia? Separación de camas 1,50 m, aprender a usar los equipos de protección personal, a lavarnos las manos, a usar el alcohol gel. En mi hospital han disminuido las infecciones intrahospitalarias, ha disminuido el consumo de meropenem y de vancomicina, porque las pacientes están infectándose menos asociados a la atención en salud, y debemos prepararnos para la próxima pandemia, ¿ok? Y para esto es muy importante que todos seamos parte de la respuesta al resto de esta pandemia. Esta pandemia está cambiando nuestras vidas y debe cambiar nuestros servicios de salud y debemos ser proactivos. La pandemia no la debemos ver como una amenaza, sino como un reto al cual debemos enfrentarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente exposición. Estamos aprendiendo mucho. Al final vamos a ver algunas preguntas. El que habla también va a tener, yo aprendo mucho de ti. La experiencia que ustedes tienen como instituto es valiosísima. En ese sentido, al final de las 2 charlas vamos a Jorge a resolver algunas preguntas que nos van a llegar, ¿no? Una vez más, antes de las felicitaciones, Jorge, ¿ya? Damos pase a la doctora Denise González. Buenas noches, agradecer la invitación, felicitar al doctor Candela por su brillante exposición. A mí me pidieron
algunos puntos importantes a considerar en el síndrome estafilocócico de piel escaldada. Este síndrome estafilocócico de piel escaldada es uno de los más importantes, con un compromiso muy importante y es potencialmente fatal y pone en riesgo la vida de los pequeños, sobre todo en los menores de 5 años, y es un grupo importante que se ve afectado, y vamos a ver algunas cosas puntuales, ya que su reconocimiento va a permitir un tratamiento precoz. Entonces, el síndrome estafilocócico de piel escaldada, conocido como CEPE comúnmente, es una enfermedad cutánea eritematoampollar. Lo vemos con más frecuencia en el grupo de neonatos y niños pequeños, como dije, en menores de 5 años principalmente. Es potencialmente fatal y se considera una emergencia pediátrica. Este va a ser causado por la presencia de toxinas exfoliativas de ciertas cepas de Staphylococcus aureus, las cuales van a llegar por diseminación hematógena hacia la piel. Los más importantes de Staphylococcus aureus del grupo Fago 2 tenemos allí al 3A, 3B, 3C, 55 y 71, los cuales pues van a producir estas dos exotoxinas implicadas, las toxinas exfoliativas ETA y ETB. La primera es más termoestable, aproximadamente el 5% de los Staphylococcus aureus de estos grupos producen ETA. La ETB es un poco más termolábil, pero tiene una mayor virulencia. Ambas están implicadas pues dentro de la formación, ya sea de un impétigo ampolloso, en el cual vamos a ver que ahí la presencia de la toxina es solo a nivel local. Sin embargo, en el síndrome estafilocócico de piel escaldada, esta se va a extender desde el foco infeccioso hacia el torrente circulatorio en ausencia de anticuerpos circulantes, localizándose a nivel del estrato granuloso. Esto por la presencia de un gangliósido específico de membrana celular que está presente en la piel de los niños pequeños, lo que explicaría su mayor presentación en este grupo poblacional pediátrico. Y aquí tenemos en el cual, pues, como ya también lo había mencionado el doctor Candela, de las principales, las toxinas implicadas, que son las toxinas exfoliativas, van a ser, pues, las principales que van a ocasionar este problema, y estas tienen una alta especificidad para la desmogleína 1, que como vamos a ver es una importante en la placa desmosómica, donde tenemos acá en la estructura del desmosoma, aquí vamos a encontrar a la desmogleína 1. Esto sería normalmente, digamos, las capas normales de una estructura indemne de la epidermis, y en la cual la desmogleína 1, que está formando parte de esta placa desmosómica, es la que permite una adhesión entre queratinocito y queratinocito, y que tengamos pues esta barrera cutánea que es un medio de defensa. Entonces, ETA y ETB son proteasas séricas cuyo blanco principal es la desmogleína 1, que hemos dicho que es importante para la adhesión entre queratinocitos. Por lo tanto, al haber alteración a nivel de la capa granulosa, va a haber ruptura, una disrupción de esta entre los queratinocitos. Es así que la diseminación hematógena entonces va a estimular la separación de los queratinocitos epidérmicos con una consiguiente desprendimiento del epidermis superficial, lo que nos va a llevar a la presencia de formación de ampollas, sea pequeñas o grandes, y posteriormente vamos a tener una etapa de descamación, una etapa exfoliativa. Histológicamente esto se va a traducir como una ampolla subcorneal a nivel de la capa granulosa. Inmediatamente después de la capa córnea vamos a encontrar esta ampolla, y por supuesto va a haber en algunas muestras podemos encontrar acantolisis intraepidérmica, ya que hay ruptura de queratinocitos. Y aquí tenemos, por ejemplo, a desmogleína 1 en las diferentes capas estructurales, principalmente a nivel del estrato granuloso, y acá como
se forma la ampolla por la ruptura, ya hay separación acá y compromiso de la desmogleína que habíamos dicho que estaba conformando esta placa desmosómica importante. Y entonces, histológicamente, tenemos pues la formación acá de esta hendidura inmediatamente debajo de la capa corneal, la ampolla subcorneal, ¿no? Con presencia de algunas células acantolíticas. Algunos datos importantes a considerar de Staphylococcus aureus. Se menciona en diferentes literaturas que la población en general va a tener un mayor aumento de estado de portador sano de Staphylococcus aureus. Se habla de que el 20 a 40% de adultos va a estar presente en la región nasal, por ejemplo, y un 20% de ellos en la zona perineal. En niños es mayor todavía el porcentaje, 35 a 40% para el área nasal y en área de pliegues un 20%. En dermatitis atópica nosotros sabemos que este estado de portador sano todavía aún es mayor. La fuente primaria muchas veces no es evidente, pero lo podemos encontrar en un cuadro de una conjuntivitis, por ejemplo, una faringitis, una otitis media. En neonatos puede ser en una onfalitis o incluso un impétigo en la zona del pañal o en otra localización, pero a veces no lo podemos encontrar con facilidad. Habíamos dicho que afecta más a los menores de 5 años, con un pico entre el segundo y tercer año que podemos encontrar estos cuadros. La explicación de mayor afectación en este grupo pediátrico sería por la falta de anticuerpos contra las exotoxinas de Staphylococcus aureus, porque habría un menor aclaramiento dada la inmadurez de la función renal de la eliminación de toxinas, por la presencia del gangliósido GM4 de membrana que habíamos mencionado presente en la piel de los niños pequeños. Como muchos cuadros exantemáticos, los más importantes de los del grupo viral, por ejemplo, tienen también una presentación estacional y, por ejemplo, vienen más en los meses de verano y en los meses de otoño. Clásicamente, nosotros es importante que reconozcamos estos cuadros. Los exantemas en realidad tienen un polimorfismo lesional muy importante y siempre tenemos que ver frente a qué tipo de exantema estamos. Por ejemplo, en este caso siempre hay que ver que el niño viene con síntomas constitucionales generales como fiebre, malestar general, irritabilidad. Es importante mencionar esta irritabilidad que presenta el niño. El niño llega irritable. Clásicamente los signos iniciales van a ser un eritema macular que el primer día puede ser muy tenue y que incluso hay que considerar el tipo de fototipo de piel, llamémosle así, de la coloración de la piel del niño porque pudiera pasar inadvertido y de ahí es importante tratar de evaluarlo bien, ya que muchas veces en esos primeros días es importante poderlo objetivizar para no dar un diagnóstico erróneo. Vamos a ver que inicia abruptamente con un eritema que primero se va a presentar acentuado a nivel de áreas flexurales, a nivel de pliegues. Será importante ver el área del cuello, el área axilar, la zona inguinal y la zona de la hendidura anal. Es importante también tenerla en cuenta. Y por supuesto, también ese eritema se va acentuando más en las áreas periorificiales, como vamos a ver. Y la irritabilidad la vemos porque además es importante aquí tener en cuenta la hiperestesia cutánea. Va a haber dolor cutáneo por este tipo de lesiones en el niño. Rápidamente, entre las 24 a 48 horas, se va a producir una formación de pequeñas o grandes áreas conflictenas, ampollas sobre estas áreas eritematosas. Estas lesiones van a ser rápidamente flácidas, se rompen con facilidad y sobre esas zonas eritematosas vamos a tener amplias áreas denudadas, húmedas, brillantes, de piel roja, valga la redundancia cuando hablamos de eritema. Y por supuesto luego tenemos la etapa exfoliativa donde vamos a ver una descamación importante. En esta etapa habrá que tener en consideración algunos otros cuadros que presentan descamación.
Se hace evidente, está presente un signo de Nikolsky, que lo vamos a evidenciar sin necesidad de buscarlo, porque acá hay que tener cuidado. Hemos hablado de que hay hiperestesia cutánea, por lo tanto, lo vamos a ver evidente. No es necesario hacer una presión para buscarlo, ya que podemos ocasionar más daño sobre esa piel eritematosa en el niño. Clásicamente las membranas mucosas están respetadas, lo que nos va a permitir poderlo diferenciar de otros cuadros en el cual sí vemos un compromiso de mucosas. Y aquí podemos observar lo típico, que es el eritema, que está más limitado hacia las zonas periorificiales, donde clásicamente se empieza ya a ver el aspecto característico de fisuras de aspecto radial, con algunas lesiones ya descamativas a nivel de labios mínimos, pero recordemos que no va a haber compromiso de mucosas. Acá una descamación un poco mayor, podemos objetivizar también en algunos pacientes secreción a nivel conjuntival, y es importante entonces reconocerlo. Esto nos va a llevar a que nosotros pensemos en el cuadro frente a un niño que tenemos con eritema, con esa piel brillante, y que rápidamente en las zonas periorificiales sobre todo va a adquirir ese aspecto clásico, arrugado, con una descamación gruesa y la disposición radial característica en estos niños. Por supuesto que el compromiso de barrera cutánea nos va a llevar entonces a alteraciones de termorregulación, dependiendo del compromiso en cada pacientito, y también alteración de equilibrio de fluidos y, por supuesto, una mayor susceptibilidad a riesgo de sepsis. Entre los 10 a 14 días el cuadro clínico se resuelve, dejando casi característicamente el aspecto de una piel indemne sin mayor alteración de cicatrización. Pueden haber por ahí algunas lesiones hipocrómicas o discrómicas, pero que se resuelven sin dejar mayor huella. Y habíamos dicho que otra área que tenemos que tener en cuenta es el área del pañal, en el caso de los niños que a esa edad todavía usan el pañal, o en la zona inguinal clásicamente vamos a encontrar ese eritema brillante también y la descamación. Y podemos encontrar algunas lesiones de un impétigo, por ejemplo, que puede haber sido el inicio del cuadro. Recordemos que un impétigo ampollar puede terminar en un síndrome estafilocócico de piel escaldada. Acá un niño con mayor compromiso son los niños que llegan a las emergencias con fiebre, y que es importante lo que el doctor mencionaba. Muchas veces el niño llega con fiebre, la mamá ya le ha dado en casa algún medicamento y ella recién empieza a notar el eritema, y por lo tanto nos puede contar una historia de que el niño empieza con fiebre, un poco irritable, que le da un medicamento para bajar la fiebre y que empieza a notar un eritema en la zona del rostro, del cuello, inicialmente. Y entonces lo catalogan a veces como un cuadro viral o como un cuadro de una reacción alérgica por medicamentos. Y aquí es donde es importante tener en cuenta las características iniciales. Acá ya es de más días, en este caso el niño ya tiene el aspecto de las lesiones costrosas con la disposición radial y con secreción conjuntival también importante. Y en el mismo niño podemos observar ese eritema como un exantema medio maculopapular, y vemos acá áreas denudadas ya donde hay un compromiso mayor en la zona inguinal, y en la zona de los muslos también observamos ese eritema, y esta piel del niño duele. Hay una hiperestesia cutánea. Acá tenemos un neonato, un niño más pequeño, donde podemos observar también descamación alrededor de los ojos, y podemos observar esa descamación importante, pero sin compromiso de las mucosas. Y miren acá, observamos un eritema muy tenue aquí en la zona del pliegue, y muchas veces las mamás ya han usado alguna crema o algún talco porque no lo asocian y ellos piensan que se trata de una dermatitis del pañal.
En este otro caso, incluso el aspecto que a veces lo describen algunos de aspecto de cara triste por esa disposición de las lesiones escamosas, y ya observamos acá a nivel del tronco, por ejemplo, aquí tenemos un Nikolsky evidente que nos evidencia la descamación de esa epidermis superficial con un área eritematosa denudada de piel ya con formación de costra posterior. El mismo niño, miren la franca descamación que tenemos acá en su evolución unos 5 días después ya con tratamiento, pero con una descamación muy importante también en la zona del pañal. Y acá ya remisión, tenemos algunas lesiones por allí discrómicas, pero que en el transcurso de 10 a 14 días no va a dejar mayor cicatrización ni secuelas. Acá sí una niña con mayor compromiso, solo para mencionar que la fase descamativa puede ser muy importante, con amplias lesiones costrosas, con un compromiso tanto de la zona anterior del tronco como de la zona posterior. Y acá podemos observar que también incluso hay descamación en la zona del pañal. Es importante mencionar entonces que los corticoides no están aquí indicados en estos cuadros. A veces, muchas veces, por un cuadro que pueda pasar desapercibido en los primeros días, el niño puede recibir uno de estos medicamentos porque fue diagnosticado, por ejemplo, como una reacción alérgica. Y entonces está reportado que va a haber un empeoramiento de las lesiones, teniendo a veces estancias hospitalarias mayores, y es importante, se acentúa el eritema a nivel de los pliegues, un eritema muy marcado, y de algo muy tenue en el primer día, casi imperceptible el eritema que puede haber. Notamos un franco eritema a nivel periorificial y a nivel de los ojos y peribucal, ya como iniciando una descamación. Y por supuesto, esa piel roja adquiere un aspecto brillante, húmedo, con formación de pequeñas vesículas, y es importante tenerlo en cuenta para poder tener un tratamiento adecuado e instalarlo rápidamente. Cuadros mucho más leves también podemos encontrar, donde puede haber un compromiso muy tenue de este eritema, algunas presencia de lesiones costrosas de aspecto mielicérico, y miren la gran descamación unos 5 días después, con apenas un compromiso leve de eritema, ¿no? Viene una mayor descamación. Es la otra zona que muchas veces es importante revisarla. Puede no haber mucho en la zona de los pliegues inguinales, pero es importante ver esta zona perineal, en la zona interglútea, para poder evidenciar ya un eritema y una fina descamación, y que en un lactante que tengamos pues estas lesiones características periorificiales con ese aspecto, lo tendremos que tener en cuenta para el diagnóstico. También pueden haber, por supuesto, las formas de tipo escarlatiniforme, en el cual se menciona que hayan mutaciones de la toxina y entonces su patogenicidad sea menor, y simulan más cuadros, a veces en el tronco, de ese rash de tipo de aspecto papel de lija o piel de gallina que conocemos en la escarlatina, pero que puede darnos algunos cuadros mínimos también de descamación, y puede encontrarse siguiendo a un cuadro de impétigo ampollar, ¿no? Acá, miren la descamación igual con un aspecto de rash de tipo escarlatiniforme. Otro cuadro también en un niño ya mucho mayor, en un escolar, donde vemos ese aspecto de los rash más de tipo escarlatiniforme. Entonces, debemos considerar algunas cosas puntuales, claves, que nos guíen y nos lleven al diagnóstico de síndrome estafilocócico de piel escaldada. La edad va a ser más en niños pequeños, en neonatos, habíamos dicho menores de 5 años. La presencia de irritabilidad, malestar y fiebre alta es importante. El cuadro abrupto de un inicio agudo de eritema generalizado, más en las áreas periorificiales,
presencia de ampollas frágiles que fácilmente se van a romper y van a dejarnos áreas amplias denudadas, simulando pues el término de piel escaldada. Importante recalcar que no hay compromiso de mucosas, ni palmas, ni plantas, que lo podemos más ver en otro tipo de enfermedades ampollares como pénfigo o como las reacciones severas por medicamentos. Algunos pueden presentar leucocitosis, muchos pueden estar dentro de un rango de valores normales los leucocitos, igual se pide bioquímica, ya que también es importante considerar que algunos factores de riesgo, como una insuficiencia renal o algún otro compromiso de inmunosupresión o un niño con diabetes, por ejemplo, pueden hacer cuadros más severos o ser más susceptibles de hacer este tipo de cuadros. Cuando se pueda obtener los cultivos de los sitios de lesión sospechosa, recordemos que localmente no vamos a encontrar allí porque es por diseminación hematógena, ¿no? Van a haber cuadros acompañando a infecciones importantes también, como en este caso de varicela, y donde Staphylococcus aureus complica un cuadro de varicela, presentando este tipo de lesiones por infección agregada, ¿no? Igual. Entonces, cuadros, digamos, a considerar para el diagnóstico diferencial de síndrome estafilocócico de piel escaldada. Impétigo buloso muchas veces va a ser presente en los niños muy pequeños, en los neonatos, a veces puede haber un compromiso importante, va a ser necesario considerarlo, pero en este caso el collarete escamoso se presenta muy localizado en las zonas donde han habido estas lesiones ampollares y las erosiones, fácilmente se rompan y dejan ese collarete escamoso. Es común la afectación en el área intertriginosa, sobre todo más en la zona del pañal. Y por supuesto puede progresar también a un CEPE. Las reacciones por medicamentos, sobre todo las severas, necrólisis epidérmica tóxica, Steven-Johnson, son cuadros graves que vienen acompañando a una reacción adversa medicamentosa por antibióticos, por anticonvulsivantes, por AINES, etcétera. Y en estos vamos a tener lesiones eritematoviolaceas en tiro al blanco o en signo de escarapela, y va a haber una afectación importante de 2 o más mucosas acompañando a estos cuadros. Igual va a haber presencia de fiebre y dolor cutáneo, pero en este caso se tratan de reacciones adversas a medicamentos ampollares graves también. Escarlatina habíamos mencionado también, pero generalmente ese aspecto de ras de tipo en una piel de lija o en papel de lija que llamamos, ¿no? Y pápulas puntiformes finas, pero la descamación viene mucho más posterior y casi siempre viene acompañando a un cuadro de una faringitis, ¿no? En este caso. Kawasaki, que ya el doctor Candela lo ha descrito, tiene igual un exantema polimorfo, pero en este caso la fiebre es mucho más persistente y se habla también del edema, el compromiso de palmas, plantas y luego la descamación, que es importante a nivel de lo que es los pulpejos de los dedos. Va a haber una linfadenopatía y la conjuntivitis, en este caso la afectación es no purulenta, ¿no? Pero siempre en todo niño que tenga una fiebre alta persistente va a tener que ser tomado en cuenta, ¿no? Dermatitis atópica. Algunas veces la dermatitis atópica se presenta con un cuadro de eritema generalizado. En este caso tenemos que va a haber un problema genético en el cual hay una alteración de defecto de barrera, llamamos que hay un problema de hidratación y esa piel se puede poner eritematosa, generalizar, pero algunas cosas características nos van a orientar, como la fisuración, por ejemplo, del lóbulo inferior del pabellón auricular, el que se respeta la zona nasal. Pueden haber, por supuesto, también lesiones impetiginizadas en la dermatitis atópica, pero es importante tenerlo también en cuenta.
Pénfigo, trastornos inmunes ampollosos, sobre todo en pénfigo foliáceo, recordar que también es contra desmogleína 1 y por lo tanto vamos a tener también una ampolla subcorneal, ¿no? Y la presencia de erosiones y ampollas generalizadas. Casos de ictiosis en las etapas descamativas a considerar en los niños pequeños, ¿no? En los recién nacidos es importante tenerlo en cuenta, pero ahí vamos a encontrar algunos otros hallazgos como el eclabion, el ectropion, que nos van a orientar mucho hacia el diagnóstico y pueden haber antecedentes familiares. Epidermolisis bulosa, en el cual por fuerzas de un trauma mecánico va a haber una gran susceptibilidad por roce a presentación de estas lesiones erosivas en piel y mucosas en los niños con epidermolisis bulosa. El síndrome estafilocócico del shock tóxico, ¿no? Que puede venir acompañado de RAS, pero que va a haber marcada hipotensión, un daño multisistémico importante. Y presencia incluso de petequias y descamación de palmas y plantas acompañando a este shock tóxico. Y aquí, por ejemplo, un cuadro de una impétigo ampollar en el cual tenemos pues esa piel denudada, pero hay un estado general bueno del niño, no tenemos mayor compromiso, con antibiótico oral este niño va bien, ¿no? Cuadros leves de impétigo ampolloso, cuadros de ictiosis, que la franca descamación en el caso de niños pequeños puede cursar con eritema, pero no es una característica siempre importante, ¿no? Pero sí puede haber un eritema y descamación que puede confundirse. Epidermolisis bulosa, por esas erosiones que puede dejar, ¿no? En los sitios de trauma, importante. Genodermatosis, importante a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. Cuadros de pénfigo, donde vamos a ver compromiso de mucosas, el cual no está presente en el caso de CEPE. Dermatitis atópica, en el que podemos encontrar niños con este eritema generalizado, con una mayor en la zona del pañal, que muchas veces puede empezar ahí o iniciar también en la cara, pero este estado que a veces decimos estado seboatópico en los niños pequeños, ¿no? Y esta fisuración y descamación en el lóbulo de la oreja que nos va a orientar más hacia un diagnóstico de dermatitis atópica. El cuadro que había mencionado el doctor de Kawasaki, en el cual es importante el eritema palmar, las lesiones a nivel de labios, va a haber un compromiso conjuntival no purulento, el compromiso de la lengua frambuesada y la posterior descamación a nivel de los dedos. No puede acompañar también un edema de pies y manos. Cuadros de reacciones adversas medicamentosas, entonces siempre este tipo de exantemas hay que tener en cuenta que lo primero puede ser cuando esté muy generalizado y lo veamos así, reacción adversa medicamentosa. Y si buscamos compromiso de mucosas, nos va a apoyar más el diagnóstico, ¿no? Entonces, y va a haber descamación posterior después, sí, la va a haber, pero es importante porque son también emergencias los cuadros de Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, estos están temas generalmente más, hay que investigar mucho ahí, ingesta de medicamentos, ¿no? Antibióticos, anticonvulsivantes, AINES, etc. Cuadros más severos, como esta necrólisis epidérmica tóxica. El DRES también es otro cuadro que va acompañado sobre todo con anticonvulsivantes. En este niño fue por fenitoína, donde vemos una franca descamación después posterior, ¿no? Va a ser fundamental hospitalizar estos cuadros. No siempre van hacia una unidad de cuidados intensivos. Basta una unidad donde hayan los cuidados necesarios especiales para un buen monitoreo, ya que hay alteración de defecto de barrera cutánea, hay que estar evaluando la posibilidad del desequilibrio hidroelectrolítico importante y cuando sean extensos sí puede que sea necesario una unidad de cuidados intensivos neonatales o pediátricos, ¿no? El tratamiento va a ir destinado a utilizar pues antibióticos contra estafilococos, los de primera línea, los
penicilino resistente, en este caso oxacilina, y es importante, se menciona la asociación con clindamicina también por su actividad antiestafilocócica. Mencionar aquí que es importante usar de preferencia solo paracetamol, evitar los AINES, ya que va a haber una alteración con el aclaramiento renal de las toxinas que podría también complicar el cuadro y alargar sobre todo las estancias hospitalarias. Considerar las medidas generales de soporte, acá es vital, ya que la piel está alterada, hay que utilizar jabones suaves, los que conocemos nosotros como Sindex, para un aseo adecuado, o por lo menos utilizar los que menos daño pueda haber si es que no tenemos al alcance un jabón de este tipo, ¿no? Hacer una limpieza con cloruro de sodio. Se puede utilizar en lesiones más pequeñas agua de manzanilla, que se ha demostrado que tiene una actividad antiinflamatoria. Una ropa adecuada, un ambiente ventilado, y estos niños puede que de todas maneras hayan, por la mini irritabilidad en las primeras horas, no hay una alimentación adecuada, considerar entonces las medidas de soporte e hidratación importante y darle una dieta de acuerdo a la tolerancia. Usamos sustancias secantes para la piel, como puede ser el sulfato de zinc diluido, por supuesto, en compresas, o como habíamos dicho, también aquí cabe el uso de sustancias como el agua de manzanilla. Los antibióticos tópicos en aquellas lesiones, como las lesiones costrosas que puedan estar acompañando y que veamos algo exudativas y que nos evidencien alguna zona de secreción milicérica, nos pueden ayudar, como la mupirocina o el ácido fucídico en este caso, ¿no? Y es importante ver que muchos de estos niños, si tienen una descamación importante, esa piel seca, nosotros sabemos que la piel seca va a provocar picor, va a provocar prurito. Entonces va a ser importante que utilicemos cremas emolientes en esa fase descamativa para humectar la piel, hidratarla y poder mejorar ese defecto de barrera ya en la etapa descamativa de esa piel seca, ¿no? Siempre los exantemas van a ser un reto. Es importante considerar, como en muchas patologías, acá los aspectos epidemiológicos, las características clínicas. Si nosotros tenemos en cuenta eso frente a nuestro paciente, vamos a obtener un diagnóstico adecuado y por ende ese diagnóstico precoz nos va a llevar a instaurar un tratamiento efectivo que nos permita tener mejor a nuestro paciente, así evitamos complicaciones y reducimos la morbimortalidad. Siempre es importante recordar acá, en estas épocas de pandemia, que la familia es lo más importante que tenemos. Un saludo especial a todas las familias en el Día de la Medicina. Gracias. Doctora Denise, más sinceras felicitaciones, ¿no? Un tema muy interesante, sé que es una patología muy frecuente en zonas como Piura, así como en parte del país, ¿no? Bueno, esperando las preguntas, Jorge, con respecto a tu presentación, o sea, ¿qué recomendaciones daríamos a todos los médicos, a los pediatras, en donde hay como antecedente en una familia confirmados casos COVID y donde hay presencia de niños, ¿no? Porque realmente la casística que tú has presentado me parece muy importante. Todos los niños, salvo uno, que tiene una prueba molecular, no, eso significa que realmente los pacientes están en la fase inicial de enfermedad, en los primeros días, en el caso específico del paciente que solamente reportaste, pero el resto de pacientes, más que todo, tienen presencia de anticuerpos IgG e IgM. Eso significa que los pacientes ya habrán pasado más de 10 días probablemente de exposición, ¿no?
y que haya habido generación de anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la vigilancia a tener en población netamente donde hay casos confirmados? Ojo, porque ustedes también tienen una casuística en donde la serología no ha habido presencia de anticuerpos ni presencia de virus a través de las pruebas moleculares, ¿no? Dentro de tu experiencia, dentro de los casos que han revisado, ¿no? ¿Cuál sería el signo cardinal que tendríamos que vigilar nosotros? Y dentro de los pacientes que hicieron alguna complicación, ¿no? ¿Qué factor de riesgo tuvieron ellos para hacer esas complicaciones? Hay que resaltar que dentro de la casuística solamente menos del 5% hicieron compromiso respiratorio, ¿no? Y que probablemente ahí la enoxaparina y estos medicamentos que se utilizan, ¿no? Justamente para la parte de liberación inflamatoria, interleuquina 6, etcétera, que se tienen que actuar de todas maneras, ¿no? Esas dos preguntas, Jorge, ¿no? Ya, o sea, en primer lugar, yo creo que los datos que tenemos nosotros y probablemente otros hospitales que manejan niños es que realmente el colapso de los servicios de atención pediátrico no se ha dado como en adultos, en primer lugar, ¿no? La neumonía por COVID-19 grave o crítica en niños es poco frecuente. La mayoría de las infecciones en los niños son asintomáticas o son síntomas leves, indistinguibles de un cuadro viral común al cual estamos acostumbrados a ver, ¿no? En nuestra experiencia de los pacientes que hemos tenido con neumonía por COVID-19, porque tenían hallazgos clínicos sugestivos y tenían prueba molecular positiva, ¿no? Hay una diferencia con el adulto, ¿no? En el adulto se describe que el empeoramiento se ve después del 7º a 10º día, que entra a la etapa hiperinmune. Pero la mayoría de los casos que nosotros hemos tenido han venido con menos de 5 días de enfermedad y ya con hipoxemia. ¿Ok? Entonces, yo creo que... y se han recuperado más rápido. O sea, han hecho un cuadro como un cuadro viral, pero no han hecho una etapa hiperinmune como se describe en el adulto. De los pacientes que hemos tenido con neumonía, con hipoxemia, la mayoría tenían comorbilidades. Eran cardiópatas, eran pacientes con PCI, eran pacientes con bronquiectasia, displasia broncopulmonar, ¿no? De las neumonías sin hipoxemia, la mayoría no tenía comorbilidades, ¿no? O sea, en sí la comorbilidad es un factor de riesgo. Ahora, en relación a la presentación respiratoria, algo que es importante y quiero recalcar, es que hay 3 presentaciones respiratorias, ¿no? Uno es el niño con fiebre, tos, dificultad respiratoria, hipoxemia, que es la neumonía por COVID, en un niño previamente sano, que es el menos frecuente de todos los casos, el previamente sano que te hace neumonía por COVID. El segundo es aquel niño con comorbilidades crónicas, cardiópatas, neurológicos, respiratorios, ¿no? Que te hace una neumonía por COVID, ese tiene mayor riesgo de hacer hipoxemia, ¿no es cierto? Y tenemos aquel niño que hace un cuadro febril con una obstrucción bronquial. Y esta obstrucción bronquial lo lleva a la hipoxemia y esto lo lleva a emergencia. Uno maneja la obstrucción bronquial con su beta-2 agonista, sus corticoides, y la hipoxemia cede y la dificultad respiratoria mejora pues en 12, 24, 48 horas. O sea, es una exacerbación de la obstrucción bronquial por un cuadro viral. Esos son los 3 tipos de presentación respiratoria que hemos visto nosotros en niños, ¿no? Ahora, en relación a lo que tú hablas de qué hacer en casa, ¿no? Como los niños están confinados, ¿no es cierto? En general, en época de no confinamiento, para infecciones respiratorias virales, los niños son los grandes diseminadores, ¿no? ¿Por qué? Porque se infectan en las guarderías, en los colegios, circulan los virus en las guarderías, en los colegios, y ellos son los que llevan los virus al hogar e infectan a los abuelitos, a los padres, a los hermanos, a otros adultos mayores. Pero en época de confinamiento no hay esa transmisión de virus entre los niños, ¿ok?
Entonces, los que están infectando a los niños son los adultos que salen a la calle. O sea, los adolescentes, los jóvenes que se van a discotecas, adultos que se van a trabajar en transporte público, las madres de familia que van a los mercados, tienen sus negocios en comercio ambulatorio. Ellos son los que están introduciendo la infección en el hogar y se están infectando a los niños. Por la mayoría de los niños están haciendo cuadros que se están infectando, están haciendo cuadros asintomáticos o cuadros leves, ¿no? Lógicamente, si el niño se infecta y va a visitar al abuelito que estaba aislado, pues el abuelito lo carga, lo besa, el niño puede eliminar el virus y a través de sus secreciones contagiar al abuelito. Pero ese no es el mayor problema. Ahorita el mayor problema son los adultos jóvenes, ¿no? O la población económicamente activa, que es la que se está infectando porque está saliendo a la calle, ¿no? Y son los que están llevando el virus al hogar. Ahora, de nuestro servicio de triaje, del servicio diferenciado, porque nuestro servicio diferenciado tiene atención ambulatoria para los sintomáticos respiratorios y tiene hospitalización. De los casos ambulatorios, es clínicamente indistinguible diferenciar un niño con COVID leve de una infección respiratoria común, ¿no? Le hacemos generalmente 4 preguntas. Primero, si tiene síntomas respiratorios. Segundo, si tiene contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID. Tercero, vemos si tiene si tiene factores de riesgo. Y 4, si tiene signos de alarma, ¿no? Si cumple los 4 criterios, este paciente se hospitaliza. O si es un caso moderado, se hospitaliza. O si es un cuadro leve con factores de riesgo, se hospitaliza. ¿Ok? Y a ese le hacemos nosotros prueba diagnóstica. A los pacientes leves que no tienen factores de riesgo, solamente le indicamos aislamiento domiciliario, precauciones de gotas, de contacto, y no le hacemos prueba diagnóstica. ¿Ok? Porque no va a tener mayor impacto, porque la situación epidemiológica es que los adultos están infectando a los niños, porque los niños están en su casa, los niños no están saliendo. Entonces yo creo que el control de la pandemia no está tanto en buscar a los niños infectados, sino buscar a los adolescentes y a adultos de la población económicamente activa, infectados, ya sea asintomáticos o con síntomas leves, que son los que están diseminando la infección. No, sino que Jorge, yo me refería a aquellos pacientes que hicieron respuesta inflamatoria sistémica, o sea, aquellos... Síndrome inflamatorio multisistémico. Aquellos la mayoría, como les mencioné, los casos descritos inicialmente en Europa aparecieron después del pico de casos de adultos, en primer lugar. En segundo lugar, las manifestaciones clínicas, el hecho que la mayoría tenga prueba de detección de anticuerpos reactivo y prueba molecular negativa, indica que probablemente es una respuesta postinfecciosa, ¿no? O sea, es una respuesta inflamatoria desencadenada por la infección. Y el hecho de que en algunos casos hemos encontrado prueba molecular positiva, no indica que tenga virus viable, como tú sabes. ¿Por qué? Porque el PCR te puede detectar el ARN de un virus no viable. ¿Ok? Lo cual implica que tampoco sea contagiante, ¿no? Entonces, este síndrome inflamatorio multisistémico es más una respuesta inmunológica a una infección previa por este coronavirus, y es por eso que se maneja con inmunoglobulina y con corticoides, ¿no? Pero no vemos en el niño, no estamos viendo la fase, la tormenta inmunológica responsable de la neumonía severa de adultos, no la estamos viendo en niños. En ese grupo de niños, el primer signo o síntoma que refirieron o se recogió como parte de historia clínica, ¿cuál fue? Mi recomendación sería: todo niño con fiebre y dolor abdominal persistente, asociado no a vómitos o a diarrea, con o sin exantema, ¿no? Hay que descartar este síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, ¿qué hay que pedirle su hemograma, su proteína C reactiva, hay que pedirle su ferritina, hay que pedirle sus transaminasas, sus proteínas totales y fraccionadas, su dímero D, que son marcadores inflamatorios, ¿no? Y ver si cumple criterios de síndrome de activación macrofágica, ¿no? O si cumple un score de Kobayashi mayor o igual a 5. Esos son los más graves, esos tienen que ir a UCI.
Y lo otro es, si yo sospecho MISCA, este síndrome, tengo que hacer ecocardiografía urgente. ¿Ok? Ya, ya. Hay una pregunta, van llegando las preguntas, a ver. Para la doctora Denise, explíquenos más sobre el pérfido vulgar. Puede ser generalizado y el manejo. Ya. El pérfido vulgar es una enfermedad ampollosa en el cual el daño va del anticuerpo contra el antígeno, en este caso la desmogleína 3, a diferencia del CEPE, que en el CEPE es contra desmogleína 1. Van a haber presencia de ampollas, las cuales son grandes, se van a romper con facilidad, son frágiles, para diferenciarlo, por ejemplo, del pemfigoide. En el pemfigoide las bulas, las ampollas son más tensas. En cambio, en el pénfigo foliáceo y el pénfigo vulgar, en este caso, que es el de mayor compromiso y en el que hay compromiso de mucosas, las ampollas en el pemfigoide son tensas. Acá en el pénfigo vulgar se rompen con facilidad y dejan áreas denudadas. Pero en niños es importante mencionar que el comportamiento del pénfigo vulgar es diferente con el pénfigo del adulto. En el pénfigo del adulto es mucho más aparatoso, es un cuadro más severo, pero tienen un mejor comportamiento el pénfigo vulgar en el caso de los niños. Pero es importante, igual se va a presentar el compromiso de mucosas, ¿no? Y el manejo, bueno, igual como hay daño de barrera, estos tienen que entrar de repente a una unidad importante para el manejo de las lesiones, colocar también sustancias secantes y por supuesto hay que utilizar aquí sí corticoides, porque frente a esta enfermedad ampollar no estamos, digamos, frente a una bacteria, sino es una enfermedad de tipo autoinmune, ¿no? Hay que usar dosis altas, incluso si no hay un compromiso importante, se puede usar la prednisona vía oral a dosis de 1 miligramo a 2 por kilo de peso, incluso hay reportes de que usan hasta dosis más altas, pero eso más en el manejo de adultos, como les digo, porque en el caso de niños, pénfigo vulgar tiene un comportamiento más bueno, llamémosle así, frente al del adulto. Jorge, Gracias. muchas gracias, Denise. Jorge, ¿alguna experiencia sobre recién nacidos con enfermedad de COVID en el instituto? Bueno, en mi instituto no, tú sabes que mi instituto no tiene maternidad. Claro. ¿Ok? Pero no tiene maternidad, ¿no? Hemos tenido recién nacidos referidos por pruebas rápidas. Pero mire, una prueba rápida en un recién nacido puede ser transferencia transplacentaria de anticuerpos IgG. Claro. ¿Ok? Y lo otro es que ustedes saben que la prueba rápida no es la prueba pues ideal, pues, ¿no? Porque hace un diagnóstico tardío. O sea, generalmente un paciente que no tiene síntomas respiratorios, si tiene prueba rápida reactiva, ese paciente ya no se va a empeorar, porque ya pasó la etapa crítica del empeoramiento. ¿Ok? Entonces yo creo que hay que replantear las estrategias que están optando en las maternidades de hacerle a toda gestante que va a dar a luz prueba rápida. Y si tiene prueba rápida, la pasan a unidad COVID. Y es una gestante que no tiene síntomas respiratorios. Y sabemos que la IgM puede persistir por 4 a 8 semanas. Y la IgG puede persistir por más de 8 semanas. E incluso puede desaparecer después de las 12 semanas. Entonces, lo que se está haciendo es discriminando a la gestante, evitando brindar una atención de calidad a la madre y al recién nacido, y tratar, y lo otro es evitar el contacto temprano madre-niño, ¿no? Si es una madre positiva, ¿no es cierto? En todo caso, ante la duda, hay que darle su mascarilla, que debemos usar todo mascarilla, ¿no es cierto? Y lavado de manos, ¿no? O sea, yo creo que esa tendencia de a toda gestante indiscriminadamente hacerle prueba rápida, no me parece una conducta apropiada. Jorge, bueno, yo traslado la pregunta, yo sé que la respuesta va a ser muy contundente. ¿Hay algún caso de reinfección por COVID-19 en niños que hayan cursado con síndrome inflamatorio multisistémico? No hemos tenido casos de
nosotros, de nuestros pacientes, no hemos tenido ningún caso de reinfección. Lo que sí, al momento, tenemos un caso de un niño que hizo un síndrome inflamatorio multisistémico de presentación rápida, ¿no? Que intervenimos rápidamente, se aplicó inmunoglobulina al tercer día de enfermedad porque tenía los criterios de diagnóstico, mejoró, ¿no? Como tenía un score de Kobayashi más de 5, se le dio además corticoides. El paciente salió de alta después de 5 días con una ecocardio normal, se fue de alta con corticoides por vía oral, metilprednisolona ya 1 miligramo por kilo, y cuando se le baja la dosis de la prednisolona a 0.5 miligramos por kilo, reaparece la fiebre, reaparece la leucocitosis, se eleva el PCR, se eleva la ferritina, nuevamente, ¿no? Y el paciente se vuelve a hospitalizar, ¿no? Entonces, se le ha hecho una ecografía abdominal porque viene nuevamente por dolor abdominal y se le ha encontrado una opacidad tenfosiliaca derecha compatible con un proceso inflamatorio apendicular. Pero sabemos que el COVID puede producir una ileitis terminal, pues, ¿no? Entonces, ese sería el primer caso de recaída de MISC. Así como el Kawasaki hay recaída dentro de 2 semanas de haber aplicado la inmunoglobulina, aparentemente en el MISCA también se puede presentar. O sea, todavía no puedo asegurar que es una recaída hasta descartar que no tengo una apendicitis, ¿no? Pero sí, en el caso de MISCA puede darse la posibilidad de una recaída, sobre todo en aquellos que hicieron una presentación severa, temprana, y como en el caso de Kawasaki, los que reciben inmunoglobulina antes de los 5 días, porque era un cuadro ya pintado antes del 5.º día, tiene mayor riesgo de requerir una segunda dosis de inmunoglobulina. Bueno, no habiendo más preguntas, una vez más, Jorge, Denise, yo les agradezco. Este 5 de octubre estamos de fiesta, ¿no? En esta oportunidad, pues nos toca a todos los decanos estar recibiendo este homenaje, ¿no? A todos los médicos del país, ¿no? Y dar ese homenaje póstumo a los colegas que realmente nos han dejado por la cuestión de la pandemia. Que el Todopoderoso nos proteja a todos y estar unidos en familia, creo que eso es lo mejor, como la foto nos ha mostrado la doctora Denise González. Aquellos que estamos vivos y estamos con la familia ahí con nosotros, realmente debemos sentirnos felices, ¿no? Este 5 de octubre, realmente, todos los médicos del mundo, bueno, del país, vamos a estar, como se llama, celebrando el Día de la Medicina. Desde ya, Denise, Jorge, una vez más, muchas gracias, y en otro momento para invitarlos para otra ponencia. Y Jorge, cuando quieras, Fiora está... Sí. Hola, quisiera decir unas palabras antes de despedirme. Ya, Jorge, yo creo que mucho se ha hablado de Carrión, ¿no es cierto? Pero todos los que hemos estudiado una profesión de la salud, ¿no? Debemos formar parte de esta respuesta, porque para eso somos profesionales de la salud, ¿no? Entonces yo creo que mucho tiene que ver con la actitud, ¿no? En Europa, los residentes estaban a la cabeza de la primera línea de lucha contra la pandemia. Los que estaban de vacaciones se reincorporaron, los que se habían jubilado se reincorporaron, en España, en Italia, en Francia. Y nuestro país, desgraciadamente, no es lo que hemos visto, ¿no? Muchos se han exonerado, se han inventado enfermedades, sin embargo están trabajando en la práctica privada, ¿ok? Los residentes se han exceptuado. Entonces yo creo que es un análisis que debemos replantear en cuanto a lo que es la vocación del ser médico. Todos queremos celebrar el Día de la Medicina, pero yo creo que la mejor forma de honrar a nuestros médicos que en Iquitos, en Piura, en las zonas más golpeadas con mayores limitaciones, se han expuesto en defensa de su población, ¿no? A pesar de no contar con los EPP apropiados, con las facilidades apropiadas. Yo creo que ellos son los héroes modernos que nosotros deberíamos emular, ¿no? Y de
de nada vale tener una maestría, un doctorado, ser un profesor principal, un profesor asociado, si a la hora que las papas queman, te quedas en tu casa y no colaboras de una u otra forma para el control de la pandemia, ¿no? Y este es un mensaje para todos los colegas. Yo pienso que nosotros, yo ya pasé la pandemia del VIH, del cólera, del sarampión, entonces no podía estar ausente en esta pandemia, pues, ¿no? O sea, tenía que estar, ¿no? La de la influenza H1N1, pero ya pues esta será mi última pandemia, ¿no? Ya las próximas generaciones tienen que liderar, ¿no? Y este es un mensaje para los médicos jóvenes, ¿no? Ser médico no es usar un scrap, tener una 4x4, tener una casa con piscina, no, o sea, realmente el espíritu del médico se ve en estos momentos, ¿no? La fortaleza, la actitud se ve en estos momentos, ¿no? Y yo creo que debemos reflexionar, debemos cambiar nuestra selección de estudiantes de medicina, debemos ser más rigurosos con la formación médica y debemos predicar con el ejemplo, ¿no? Y yo un poco recogiendo lo que tú has dicho, Jorge, tú sabes muy bien que nuestro decano nacional, él ha estado ahí, estaban con los médicos, y realmente, bueno, sabemos la situación de enfermedad que él tiene, pero también ha estado con COVID, hasta ahorita él está muy bien. Creo que es bueno recoger esas palabras que tú has dicho, ¿no? O sea, realmente todo el personal esencial hay que estar ahí, ¿no? Claro, acuérdense que antes de la pandemia los médicos estábamos en el foco de atención por la negligencia médica. De todos nos echaban la culpa. Ahora que ha venido la pandemia saben el valor, la importancia de ser médico, de ser enfermera, de ser un trabajador de salud. ¿Ok? Porque sin salud no hay nada, ¿no? Claro. Por lo tanto, debemos nosotros de estar orgullosos de nuestra profesión y ser un ejemplo para las futuras generaciones. Muchas gracias, Jorge, por las bonitas palabras que ha dado, ¿no? Una vez más, gracias, Jorge, Denise. Gracias, doctora, felicitaciones, gracias. Doctor, gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Saludos a todos a Piura. Gracias, doctor. Hasta luego, chao. Hasta luego.